Hay patrones primarios. ¿Ya? Hay también patrones secundarios. ¿Ya? Dos tipos de sustancias que se las puede denominar patrón o que funcionan como patrón. ¿Qué características deben tener estos patrones primarios? También se los llaman estándares primarios o estándares secundarios. Bueno, aquí en la guía les he puesto que deben tener alto nivel de pureza. Estos patrones primarios deben tener estas características. Entonces, debe cumplir con uno de los siguientes requisitos o criterios. Alto nivel de pureza, que es un requisito general para todos los patrones primarios. Debe ser estable a temperatura de secado. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos a secar en una estufa, este patrón primario no debe descomponerse. Es decir, que debe ser estable. Ya, entonces también debe ser estable a temperaturas de laboratorio. Estos patrones primarios siempre se deben secar antes de pesar, ¿ya? Para eliminar cualquier vestigio de hidratación. ¿Por qué razón? Si es que un patrón, si se considera primario, absorbe humedad, fíjense que lo que dejamos las sustancias al medio ambiente absorben la humedad del medio ambiente. Y si hacemos un cálculo para hacer el hidróxido, por ejemplo, 0,1 normal, quiero preparar 100 mililitros. Y, por ejemplo, que calculamos 0,4 gramos, ¿ya? Pero esos 0,4 gramos es de sustancia pura. Si esta sustancia ya tiene adherida moléculas de agua, es decir, que es higroscópica, ¿qué va a significar? Este peso no va a ser 0,4 gramos de esa sustancia pura, sino que va a ser esos 0,4 gramos, va a haber la sustancia pura, pero también va a haber una cantidad de agua. Y esto nos va a interferir en la determinación de nuestro analítico. Entonces, por eso es que los patrones primarios deben ser exentos de humedad. Por eso se los seca antes de pesar. Ya, por esa razón. Debe tener una baja reactividad, es decir, una alta estabilidad. Debe ser de peso molecular alto o de peso equivalente elevado. Esto con la razón de reducir el error de las mediciones de masa. ¿Ya? Es para reducir los errores de pesado. No debe ser tóxico tampoco estos patrones primarios. Entonces, fíjense, si algún patrón primario desprende algún gas que puede ser tóxico, entonces no nos sirve de patrón primario. Al desprender ya una sustancia gaseosa, ya se está descomponiendo. Entonces ya no puede servir esa sustancia como patrón primario. Y por consiguiente debe ser barato y fácilmente disponible. No debe ser caro, porque si no, no se lo podría utilizar como patrones primarios. Los patrones secundarios también deben cumplir algunos requisitos. Estos patrones secundarios son determinados o sus concentraciones son determinadas a partir de un patrón primario, siempre, ¿ya? Estos patrones secundarios, la concentración debe, podemos decir la concentración exacta, le vamos a poner debe determinarse
siempre a través de un estándar primario. ¿Ya? Siempre. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos patrones? Los patrones nos van a servir para realizar un análisis. Por ejemplo, en la volumetría ácido-base, si yo quiero determinar, vamos a hacer un dibujito. Si yo quiero determinar el contenido de ácido acético en un vinagre, entonces aquí voy a tener vinagre. Eso quiere decir que es el vinagre. ¿Qué contiene el vinagre? Ácido acético. ¿Qué más? ¿Será ácido acético puro? Agua también. Es agua. Ya es una mezcla. Entonces, el ácido acético como tal viene a ser una sustancia pura. El vinagre, por ejemplo, si hablamos de vinagre, ¿esto qué contiene? Tiene un porcentaje o una cantidad de ácido acético, ¿ya? Pero también tiene un porcentaje de agua, que son los componentes mayoritarios que forman, digamos, al vinagre. Cuando analizamos un vinagre, ¿qué analizamos? No analizamos al vinagre como tal, sino analizamos como el contenido de ácido acético que contiene este vinagre. ¿Ya? Entonces, este análisis es una base. ¿Por qué razón? Para que ocurra esa reacción química. Si no ocurre esa reacción química, entonces no voy a poder determinar. Entonces, aquí va a ocurrir la reacción del ácido con una base en el caso de este análisis. Hay otro tipo de análisis que también se hacen con otras sustancias que los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué resultado me da aquí? ¿Qué producto me da si hay una combinación de ácido más base? Sal. Es una sal más agua. ¿Ya? Entonces, este vinagre es analizado a través de una base. Como ejemplo, podemos poner hidróxido de sodio. Y tal vez le ponemos una concentración. Eso quiere decir, supongamos, 0,1 normal o puede ser 0,1 molar. ¿Ya? Este vinagre o este hidróxido funciona como solución valorante. Viene a ser la solución valorante. ¿Por qué razón? Porque esa concentración se la conoce. Pero no, ahora como está así, no es exacta. ¿Ya? Entonces, el hidróxido de sodio no cumple estos requisitos de estándar primario. No es patrón primario, más es patrón secundario. ¿Por qué razón? Fíjense que uno de los problemas del hidróxido de sodio, que no es estable a temperatura ambiente. Si el hidróxido de sodio, les voy a hacer un dibujito, estas son las lentejitas del hidróxido de sodio, ¿ya? Dejamos al medio ambiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, ¿con qué lo vamos a hacer? Con rojito. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a ese hidróxido de sodio? Va a absorber la humedad del medio ambiente. Entonces, por las lentejitas, por la superficie de esas lentejitas, se va a impregnar de humedad. ¿Ya? Entonces se impregna de humedad y esa humedad es la que nos va a perjudicar, ¿ya? En la determinación del ácido acético. Si queremos hacer un análisis, fíjense que un análisis, si erramos en la determinación de ese analito, entonces
puede ocurrir muchos desastres. Entonces, ¿por qué no se utiliza generalmente al hidróxido de sodio como patrón primario? Porque es altamente higroscópico. Una sustancia es higroscópica cuando absorbe la humedad que lo rodea, es decir, la humedad del ambiente. Fíjense que si quiero preparar hidróxido de sodio, hago un cálculo de 100 mililitros y voy a pesar. Entonces, en el peso va a haber hidróxido de sodio, pero también el peso ese va a contener agua. ¿Ya? Y en nuestra ecuación, en el caso de la reacción química, si escribimos el ácido acético, ¿cómo se escribe el ácido acético? CH3COH más hidróxido de sodio. ¿Qué se va a formar? Acetato de sodio, que es la sal más el agua, ¿ya? Pero si aquí, fíjense, yo tengo una masa, por ejemplo, de 0,4, pero ahí en esa masa está incluida el agua, ¿cómo me va a salir la masa del ácido? No me va a salir una masa, una determinación exacta. Es por eso que el hidróxido de sodio no nos sirve como patrón primario, más nos sirve como patrón secundario. Entonces, ¿cómo hago para conocer la concentración exactamente del hidróxido de sodio? Lo primero que tengo que hacer antes de comenzar cualquier valoración es estandarizar ya mi solución de hidróxido de sodio. Para eso, ¿qué debo hacer? A eso se llama estandarizar. Entonces, contempla las siguientes etapas. Primero, debo preparar la solución que voy a utilizar, mi solución de patrón secundario. También consiste en otra valoración. En esa valoración, ya esa valoración se realiza con un patrón primario. Entonces, si aquí tengo el hidróxido de sodio, 0,1 normal, aquí, ¿con quién lo voy a valorar? Un patrón primario puede ser un ácido, puede ser una base. Si aquí tengo una base, aquí tiene que haber una sustancia ácida para poder valorar. Entonces, ese ácido cumple las funciones de patrón primario. Como también puede ser esta titulación, puede realizarse al revés. Lo vamos a hacer aquí. ¿No? ¿Ya? Puedo hacer que aquí puedo colocar al patrón primario y aquí el patrón secundario o la solución de patrón secundario. ¿Ya? Entonces, patrón primario puede ser un ácido, puede ser una base. Si el patrón primario es un ácido, entonces tengo que valorar una base, ¿no es cierto? Entonces puede ser una base. Y si el patrón primario es una base, entonces mi patrón secundario será un ácido. Para que cumpla, en este caso, la reacción ácido-base, para formar sal más agua. Todo esto se realiza, lógicamente, ya con un indicador ácido-base. Ambas soluciones, ambas valoraciones, ambas titulaciones, estandarizaciones, también lleva el nombre,
Ya, se debe hacer a través de un indicador. ¿Qué es un indicador? ¿Qué era un indicador? Habíamos dicho en clases de teoría. ¿Qué era un indicador? El que indica el punto final en la valoración. Ya. Es otra sustancia química que no reacciona directamente con ya sea el patrón primario o el patrón secundario o el analítico. Puede ser un ácido débil, puede ser una base débil. Son generalmente compuestos orgánicos que cambian de color cuando se encuentran en un pH definido. Es decir, que si se encuentran esas soluciones en un pH ácido, es un color. Y si cambia el pH, por ejemplo, un pH básico, el color de esas sustancias también cambia. Ese color, ese cambio de color de estas sustancias debe ser fácilmente perceptible, debe ser un color llamativo, un color fuerte. Entonces, ese indicador nos dice el punto final. El punto final de una valoración, de una estandarización, de un análisis que se está realizando, que es muy diferente al punto de equivalencia. ¿Cuál es la diferencia entre punto final y punto de equivalencia? A ver, también eso hablamos en las clases de teoría. El punto final se detecta experimentalmente y ahí entra el indicador que nos permite Es, detectar, ¿no?, el punto final, y la equivalencia sería que se realiza por cálculos geométricos. el punto final es la determinación, el cambio de color del indicador sobre todo. El indicador nos indica el punto final. Cuando cambia ese indicador de color, entonces se debe detener la agregación de la solución patrón a lo que estamos valorando. ¿Ya? Entonces, nos indica, es ¿cómo lo podemos? Se determina experimentalmente. Esto en el laboratorio, utilizando materiales, utilizando las soluciones, tanto la solución patrón como si se está haciendo con analito y a través de un indicador. Se determina experimentalmente. ¿Ya? En nuestro caso, como estamos haciendo métodos por vía húmeda, ya experimentalmente utilizando el sentido de la vista sobre todo, viendo, observando el cambio de color. Entonces, vamos a poner, se determina experimentalmente a través del cambio de color, ¿ya? A través del cambio de color del indicador. En ese momento se debe detener ya el agregado de la solución valorante, que puede ser un ácido, puede ser una base, depende de lo que se está valorando. Y el punto de equivalencia es un punto ya que se determina en forma teórica a través del cálculo. Entonces se determina a través del cálculo. Se determina, es un punto de equivalencia teórico, ya que se determina a través del cálculo. ¿Con qué consigna? Entonces, con el principio de que equivalente de la solución valorante o el número de equivalentes de la solución valorante, le vamos a poner, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Al número de equivalentes de la solución que se está analizando. Le vamos a poner solución problema. ¿Ya? La solución valorante puede ser el patrón primario que está valorando un patrón
secundario. Esto puede ser patrón primario que está valorando a un patrón secundario. O bien, esta equivalencia puede ser el patrón secundario, ya, el patrón secundario está valorando a una solución problema. O le vamos a poner analítico. Ya, entonces, a través de un patrón primario, determino un patrón secundario. Le vamos a poner así. Y el patrón primario también puede determinar el analítico. ¿Eso qué quiere decir? Que los equivalentes de la solución del patrón secundario será igual a los equivalentes del analítico. ¿Ya? Entonces, el número de equivalentes van a ser igual al número de equivalentes del patrón secundario, y el número de equivalentes del patrón secundario será igual al número de equivalentes del análisis. ¿Por qué utilizamos número de equivalente? ¿Y qué son los números de equivalente? Ya que estamos hablando. Si hacemos la reacción, supongamos, de ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, ¿qué se va a formar? Cloruro de sodio más agua. Si igualamos esta ecuación y determinamos el número de moles que intervienen en esa reacción, un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio para formar un mol de cloruro de sodio y un mol de agua. En el caso de equivalentes, ¿cómo es la reacción aquí equivalente a equivalente? ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido clorhídrico? 1. Es un equivalente. El hidróxido de sodio, 1. un equivalente. El cloruro de sodio, 1. un equivalente. Entonces, por eso es que se igualan los equivalentes del ácido clorhídrico en esta reacción, son igual a los equivalentes del hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, siempre se igualan los equivalentes, pero los moles no son lo mismo, no es lo mismo moles que equivalentes. Hagamos otro ejemplo. El ácido clorhídrico más el hidróxido de calcio, por ejemplo. ¿Cómo escribo el hidróxido de calcio? ¿Qué se va a formar? Cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Más agua. Si igualamos esta ecuación, ¿qué va a resultar de la igualación? ¿Cómo igualo esta ecuación? Le pongo un 2 al ácido clorhídrico y un 2 2 al agua. y un 2 al agua. Ahora, ¿cómo es la reacción aquí? ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido clorhídrico? 1. 1. Entonces, un equivalente. Aquí el hidróxido, 2. 2 equivalentes. Fíjense, si yo multiplico, pero aquí es un equivalente por cada molécula. Y yo tengo 2. Por lo tanto, 2 equivalentes de ácido clorhídrico van a reaccionar con 2 equivalentes de hidróxido. Entonces, la reacción es equivalente a equivalente en las reacciones químicas. Pero en moles es diferente. 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de hidróxido de sodio o hidróxido de calcio.
Ya, entonces, por eso es que en este caso, ya si este 2 están en ambos lados, se simplifican, entonces equivalente a equivalente. Por eso es que se hace la igualdad. Y estos equivalentes puedo reemplazar por normalidad, en este caso del ácido, por el volumen del ácido, que es igual al número de equivalentes, ¿no es cierto? ¿Así es o no es así? Y como esto es una base, a la normalidad de la base por el volumen de la base. ¿De dónde sale esto? ¿A qué es igual la normalidad? La normalidad es el número de equivalentes sobre el volumen. Si esto es del ácido, ¿a qué será igual el número de equivalentes? A ver, despejamos. Normalidad del ácido por el volumen del ácido, es lo que hemos puesto aquí. ¿No es cierto? No sé qué solución más vamos a dar. Estos, ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, En el caso de la base, entonces será la normalidad de la base, ¿a qué va a ser igual? Al número de equivalentes de la base sobre el volumen de la base. Si quiero despejar número de equivalentes o equivalentes de la base, nada más, ¿a qué va a ser igual? A la normalidad de la base sobre el volumen de la base. Entonces, perdón. Es por el volumen de la base. Y esto es lo que he puesto en vez de equivalente. Pero también esta equivalencia la puedo expresar. ¿A qué es igual el número de equivalentes también? A la masa sobre el peso equivalente. Entonces, aquí puedo poner masa del ácido sobre el peso equivalente del ácido. Será igual a la masa de la base sobre el peso equivalente de la base. O puedo relacionar, mejor lo vamos a hacer así. O puedo relacionar también, depende de qué me conviene utilizar, normalidad del ácido por volumen del ácido. Puedo relacionar a masa de la base sobre el peso equivalente de la base. O al revés, masa del ácido sobre el peso equivalente del ácido, ¿a qué va a ser igual? A la normalidad de la base, o puedo poner, así es, normalidad de la base, porque ya hemos hecho esto, por volumen de la base. Depende de los datos que tenga, puedo jugar con la cantidad de ecuaciones que tenga. Entonces, a no olvidarse aquí, con relación a equivalentes, la reacción química, cuando se juntan dos sustancias, la relación es equivalente a equivalente. Mientras que en los moles no es lo mismo. Si nos fijamos aquí, 2 moles reaccionan con 1 mol. Pero los equivalentes también, fíjense, 2 equivalentes de ácido va a reaccionar con 2 equivalentes del hidróxido. Es por eso que sé que el punto de equivalencia es cuando los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base. En ese caso, determinamos ese punto de equivalencia. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, aquí, por ejemplo, en el punto final, se determina el volumen del ácido o el volumen de la base. En ese caso, cuando cambia de color, lo que se lee es el volumen que se ha utilizado. Se determina experimentalmente, viendo, anotando. En el caso del punto de equivalencia, puedo calcular estos volúmenes en el punto de equivalencia. ¿Eso qué quiere decir? Igualando equivalentes a equivalentes
Y puedo determinar, por ejemplo, el volumen del ácido. Como también puedo determinar el volumen de la base. ¿Cuándo? Cuando ocurre esta equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia, se supone que los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base. En ese momento es que se forma o reaccionan completamente ambos formando sal más agua. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, así determinamos o diferenciamos el punto final del punto de equivalencia. Estos dos puntos los determinamos en valoración, en análisis químico. En este caso, vamos a utilizar tanto el punto final como el punto de equivalencia en las valoraciones ácido-base. ¿Qué significa ello? Que vamos a valorar un ácido con una base. Bien, entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer para valorar. Para estandarizar una solución. Habíamos dicho que valorar, titular, estandarizar una solución, ya no es nada más que valorar una solución a través de un estándar primario. Uy, ¿qué pasó? Entonces, de eso trata este laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? Estandarizar soluciones, patrones, sobre todo patrones secundarios, a través de patrones primarios o utilizando patrones primarios. ¿Ya? Bueno, entonces estas soluciones patrones pueden ser ácidas, pueden ser bases, ya, en las cuales se quiere conocer la verdadera concentración. Entonces, otra de los objetivos es determinar la verdadera concentración que tiene una solución mediante el cálculo del factor de corrección. Este factor de corrección es lo que nos va a indicar que es un patrón secundario. Los patrones primarios no tienen factor. O sea, ¿por qué? Porque cumplen con todos estos requisitos que habíamos visto anteriormente. Los patrones secundarios no cumplen con esto. Entonces, cualquier solución, si yo veo una solución, por ejemplo, de hidróxido de sodio, al 0,1 normal, y al lado está el factor igual a 0,851, etcétera. Ya, entonces significa que el hidróxido de sodio es un patrón secundario. Si no tiene un factor, significa que F es igual a la unidad. ¿Qué significa? Que esta concentración que nos indican del hidróxido de sodio es la concentración verdadera. Entonces, ese cálculo del factor nos indica el error. Ya es la determinación del error a la hora de preparar esta solución de concentración supuestamente conocida. Esta concentración es una concentración aproximada. ¿Ya? ¿Y cuándo va a ser esa concentración exacta? Cuando verifique o cuando determine su factor de corrección. Entonces, con ese numerito que es un factor, que es la determinación del error, puedo corregir la concentración de ese patrón secundario. ¿Se entiende? Bueno, entonces, está claro los criterios que deben cumplir
estos patrones primarios. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a utilizar en... ¿Qué saben acerca de que volvemos al laboratorio? ¿No saben nada ustedes? No nos han dicho nada todavía, Inge. No hay nada, ¿no? Creo que no. Sí, pues no dicen nada, no sé cuándo volveremos. Están más concentrados en las campañas, sí. Ah, cierto, eso están, ¿no? ¿Y a quién le van? Así que termina septiembre, veamos el ganador, capaz recién se pueda abrir. Ojalá gane la ingeniera ahí en la facultad como Sí, decana. no, ingeniero químico tiene que ser un... Nunca, bueno, a ver, decano creo que no había ingenieros químicos. No, ojalá llegue la ingeniera Simons. Sí, pues, un ingeniero químico como decano va a estar bueno eso. Hay que apoyar, o sea, como ingenieros químicos, hay que apoyar nomás. Ojalá salga así como dice, sería una buena elección. Los demás son civiles, ¿no? ¿Qué saben quiénes más son? No estoy enterada casi acerca de... Todos los demás son civiles, creo que son 3 gerentes y los demás sí son civiles. Civiles nomás son, ¿no? Sí, lo Lo que último pasa es que... te estaba hablando que la ingeniera, que la Inge Elizabeth, la que está de vicedecana, que ella supuestamente iba a ir, pero no sé, eso se estaba escuchando. ¿Cuál la que está ahorita de le dicen La que está de Eli vicedecana. la que está de vicedecana, ¿no? Sí, ella supuestamente iba a ir, pero antes de que salga todo el postulado, pero no sé qué habrá hecho, si saldrá, seguirá o no, no sé. Ah, no he escuchado nada. Sí sé de los 2 candidatos de civil y la ingeniera Simons. Ojalá salga la ingeniera Simons. Sí, hay que apoyarla, Inge, para que sea un Sí, químico ahí. ¿no ve? Para que esté un químico. Ahí vamos a pechar algo por la carrera, sobre todo los laboratorios, que faltan muchas cosas. Entonces, todos los químicos a apoyar. Pero nuestra carrera es pequeñita, pues, con relación a los otros. Pero los civiles, si traemos a los informáticos, a los de alimentos, a los de arquitectura, ganamos. Industrial más hay que hacer. Con industrial más ella ha sido docente ahí en industrial. Bueno, ojalá que sí, bueno. Ojalá que podamos estar un representante de ingenieros químicos en la decanatura. ¿No? Bueno, Sí, continuamos nosotros. Así va a tener que ser, no hay más. Bueno, algunos patrones primarios, los más comunes que se utilizan para estandarizar los patrones secundarios, en este caso se tiene al carbonato de sodio que se utiliza como patrón primario para estandarizar el ácido clorhídrico. Y entonces, si tengo un ácido clorhídrico que estandarizar, fíjense que el ácido clorhídrico no puede ser patrón primario. ¿Por qué razón? Generalmente el ácido clorhídrico nos viene en solución. ¿Ya? Entonces, una sustancia que viene en solución, la concentración no es tan exacta o tan exactamente conocida. Entonces, no puede ser patrón primario el ácido clorhídrico. Al igual que el hidróxido de sodio, que son sustancias que se encuentran baratas y se pueden encontrar en el mercado, pero por sus características ya no cumplen los requisitos de un patrón primario. Entonces, si quiero estandarizar el ácido clorhídrico, puedo utilizar el carbonato de sodio. Al carbonato de sodio sí se lo puede, es estable a temperaturas de secado, es decir, que lo puedo poner en una estufa y poderlo secar para recién utilizar.
Otro de los patrones primarios, utilizamos el cloruro de sodio. Fíjense que el cloruro de sodio no es la sal común que utilizamos en nuestras cocinas, sino que es un cloruro de sodio muy puro, ¿ya? Entonces, se utiliza el cloruro de sodio Pa. ¿Qué significa esta? A ver, aquí le voy a poner cloruro de sodio. Cuando vean esta esa, ¿cómo se llama? Esa abreviatura, ¿qué significa Pa? Significa para análisis. Entonces, ese cloruro de sodio es extremadamente puro. El porcentaje de pureza es cercano al 100%. Generalmente una sustancia jamás va a llegar al 100% de pureza, ¿ya? Entonces, pero el porcentaje de pureza es del 99,9999%. Y es extremadamente puro, es el cloruro de sodio que se utiliza como patrón primario en este caso. Se utiliza junto con el nitrato de plata en las valoraciones de volumetría de precipitación, que va a ser nuestra segunda volumetría que vamos a aprender durante el semestre. Otro de los patrones primarios es el polvo de zinc, que puede ser utilizado para estandarizar soluciones de EDTA, ya después que se ha disuelto en ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Entonces, esto en las valoraciones complejométricas o complejimétricas, que también vamos a ver en la parte de valoraciones complejimétricas. El talato ácido de potasio, fíjense cómo se escribe con una F adelante, ya, o bien se escribe así con estas inscripciones: potasio, hidrógeno, fósforo. Se pueden usar para estandarizar el ácido perclórico y una base acuosa en una solución de ácido. También se puede utilizar el ácido oxálico para estandarizar soluciones de hidróxido de sodio. Entonces, son ejemplos de patrones primarios que podemos utilizar ya para estandarizar otras soluciones y conocer su concentración verdadera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna curiosidad que puedan tener? Disculpe, ¿y qué significa KHP? Es una abreviación del talato ácido de potasio. Ya así se puede abreviar, digamos, el talato ácido de potasio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bueno, asumo que no hay preguntas, que todo se entendió correctamente. Bueno, ahora hablamos del factor de corrección. Lo vamos a llamar F, que es un factorcito, es un número adimensional. Ya es un factor el factor de corrección generalmente es el error que ha podido existir o que se ha podido cometer, ya sea al preparar una solución, ya por que se ha cometido un error en la determinación de la masa o pesada, o la medida de algún volumen. Supongamos que, por ejemplo, se ha medido, puede haber este tipo de error, por ejemplo. Les voy a dibujar que eso generalmente ocurre si este es un baloncito para preparar una solución y esta es la donde tengo que enrasar. Este error se produce generalmente en los laboratorios. Entonces, ¿qué pasa al preparar una solución? Utilizo un matraz volumétrico para preparar esa solución, pero ¿qué pasa? A veces, lo vamos a poner así. ¿Cómo tengo que preparar esta solución?
la forma correcta, vamos a poner entre la forma correcta y la forma incorrecta, y ahí es donde cometemos el error. La forma correcta de preparar una solución es cuando el menisco justo está aquí. Ahí. Pero ¿qué hacemos generalmente? Esto es lo correcto. Pero generalmente a veces ponemos así sin darnos cuenta, hacemos esto. O bien, hacemos ahí. ¿Qué está pasando? Fíjense el error que estamos cometiendo. Entonces, supuestamente, si este balón es de 100 mililitros, hasta aquí, si llenamos hasta ahí, corresponde los 100. Pero si nuestro menisco está aquí abajo, ¿será 100 mililitros? Si es que está más arriba del menisco o de la línea de aforo, esta lineecita se llama aforo. Si está por debajo, ¿será los 100 mililitros? No, Ahora, aquí, si la concentración es 0,1 normal, aquí estaría correcto, digamos 0,1 normal. Pero si está por abajo, ¿será 0,1 normal? Si está No. por encima del aforo, ¿seguirá siendo 0,1 normal? No, no es cierto. Entonces, por eso es que estas soluciones, sobre todo de hidróxido, y aparte de eso, si es una sustancia higroscópica, ¿eso qué quiere decir? Que hemos pesado agua en vez del componente puro. Entonces, no va a ser, aunque esto sea correcto, si nuestra sustancia hidróxido de sodio además tiene agua y el pesado total, el pesado sustancia pura con agua, entonces no es este valor, no es exacto, ya no es verdadero. Entonces se ha podido cometer algún tipo de error. Bueno, ese error hemos dicho ya que puede ocurrir por pesar, ya que la sustancia puede ser higroscópica, o puede ser también que la balanza no ha estado nivelada, ha habido algún error en la balanza, ya, o cualquier negligencia de la práctica. Entonces, lo que se hace es calcular este factor, que viene a ser, como calculo, la normalidad real sobre la normalidad teórica. En este caso, si despejamos aquí la normalidad real, ¿a qué va a ser igual? A la normalidad teórica multiplicado por F. Entonces, cuando vemos una solución con su factor, por ejemplo, aquí si pongo el factor igual a 0,98, ¿qué significa? Que todo esto es la normalidad, esto es la normalidad por el factor, y viene a ser igual a la normalidad real. O podemos decirle normalidad exacta. ¿Se entiende qué es el factor de corrección? Sí, sí se entiende. Bien. Ahora, esta normalidad teórica ya es, por ejemplo, si yo preparo 100 mililitros de hidróxido de sodio, por ejemplo, para 100 mililitros, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio necesito? A ver, hacemos eso. Quiero preparar una solución de hidróxido de sodio para luego utilizarla y valorar. A ver, calculamos. Para 100 mililitros, ¿cuánto es la masa de hidróxido de sodio que debo utilizar? A ver. Calculamos violentamente. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale para 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal? ¿Qué masa de hidróxido debo pesar? Nada. Nadie ha calculado todavía. ¿Están en clase? ¿No están, jóvenes? 4 gramos de 4. Perdón, no la escuché. 4 calculé yo. 4. Sí. Bueno, a ver, veamos. Si es quiero preparar la solución, debe ser 0,1 normal. Eso es equivalentes por cada litro. Y el volumen que quiero preparar es igual a 100 mililitros. Eso quiero preparar. Debo saber la masa de hidróxido de sodio. Por lo tanto, la normalidad ¿a qué es igual? Al número de equivalentes por volumen de solución. De ahí el número de equivalentes ¿a qué va a ser igual? A la normalidad por el volumen de solución. Entonces, número de equivalentes ¿a qué es igual? Normalidad 0,1 equivalentes por cada litro por el volumen de solución expresada en litros. Eso significa 100 por 10 a la menos 3 litros. Litro con litro. ¿Cuánto sale el número de equivalentes en este caso? 0,1. ¿Así? 0,1 equivalentes. Ahora eso quiero convertir a gramos. En un gramo o en los gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos hay? ¿O cuántos equivalentes hay? Este es el hidróxido de sodio. ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos gramos hay? Es 23 más 17, 40 gramos. Entonces, en un equivalente, y esto tiene un equivalente, porque el sodio es más 1, el hidróxido menos 1, y equivalentes quiero simplificar, entonces, un equivalente, 40 gramos. Equivalente con equivalente, ¿y cuánto sale esto? ¿Sale 4 o 0,4? 0,4. 0,4. ¿Cómo han calculado 4 gramos? Esto está malo, yo ya no tomo. ¿Cómo más puedo calcular? ¿A qué es igual la normalidad? Es número de equivalentes sobre volumen de solución. El número de equivalentes, ¿a qué es igual también? A la masa sobre peso equivalente. peso equivalente sobre volumen de solución. La normalidad, ¿a qué va a ser igual? Si peso equivalente lo bajo en el denominador por volumen de solución. Despejo masa. Va a ser normalidad por peso equivalente por volumen de solución expresado en litros. La masa de hidróxido, entonces, normalidad 0,1. Pondré las unidades porque si no se van a equivocar. Peso equivalente es igual al peso molecular, en este caso es 40 gramos por cada mol. El peso equivalente es, ¿cuál es el número? Es peso molecular sobre Z. Z es la unidad. Es un equivalente por mol por el volumen expresado en litros. Litros con litros, equivalentes con equivalentes, moles con moles, y la masa debe salirme igual a 0,4. Debe salir lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos formas de calcular ya se puede hacer eso. Entonces, para preparar ese hidróxido de sodio al 0,1 normal, debo
pesar o se pesa 0,4 gramos. Pero esta normalidad es la normalidad aproximada. Entonces vamos a poner que es una concentración aproximada. ¿Por qué razón? Porque el hidróxido de sodio no es estable a temperatura ambiente. Habíamos dicho que es una sustancia muy higroscópica que absorbe la humedad, sobre todo del ambiente que lo rodea. Por lo tanto, se debe calcular o se debe estandarizar. Estandarizar significa determinar el factor de corrección de esa sustancia para determinar la normalidad real. En este caso, ¿cómo calculo la normalidad real? Entonces, sabemos que F es igual a normalidad real sobre la normalidad aproximada. Por lo tanto, la normalidad real del hidróxido de sodio, ¿a qué va a ser igual? A la normalidad aproximada por F. F es el factor. Bien, ¿y cómo determino F? ¿Cómo determino este factorcito? Debo conocer esta normalidad real a través de una valoración. Ya, entonces, ¿cómo voy a valorar? Voy a valorar ese ácido, o si es en este caso es una base, puedo valorar con el ácido. Un ácido que es patrón primario. Ya, entonces, así calculo el factor de una solución. Eso quiere decir estandarizar una solución o titular una solución es calcularle el factor de corrección. Por lo tanto, cuando vea una solución, ahora puedo aquí poner el hidróxido de sodio, 0,1 normal, y su factor F puede ser, el valor depende de lo que me salga de la valoración. En este caso, cuando veo esta etiqueta, quiere decir que ese hidróxido ha sido normalizado, ha sido estandarizado, ha sido titulado. ¿Se entiende? Bien. Veamos qué utiliza aquí en esta normalización de la solución. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Dice, en un Erlenmeyer de 250 mililitros, pesar aproximadamente 0,1 gramo de ácido oxálico dihidratado. Entonces, anote el peso exacto del ácido que se utiliza. ¿Eso qué quiere decir? Que en una balanza de sensibilidad, por ejemplo, de 4 decimales, difícilmente voy a poder llegar a 0,1. Llegaré a 0,1, 0,12, 21 o tal vez otro número. No puedo llegar a 0,1. Entonces, debo anotar ese peso que me indica esa balanza analítica. Hay que agregar los 20 mililitros de agua destilada hervida y fría hasta disolución total. Entonces tengo que disolver en un Erlenmeyer. ¿Qué significa eso? En un Erlenmeyer me indica en la práctica que agregue ese peso. Y tengo que disolver más 20 mililitros de agua. ¿Ya? Entonces, agregar 20 mililitros de agua destilada, hervida y fría, agitar hasta disolución total. Entonces, aquí se ha formado una solución de qué de ácido, utiliza en este caso ácido oxálico.
Y se agrega 3 gotas de fenolftaleína. Entonces, aquí vamos a agregar el indicador fenolftaleína. Es un indicador. Enrasar una bureta de 25 mililitros con hidróxido de sodio 0,1 normal. En este caso, entonces, utilizo una bureta y dice enrasar. Entonces voy a llenar la bureta con hidróxido de sodio, dice hidróxido de sodio 0,1 normal. Dice previamente enjuagando con este reactivo las paredes de la bureta. Antes de llenar el hidróxido de sodio con la cual voy a determinar esa valoración, primero debo enjuagar esa bureta con la misma solución que voy a llenarla. ¿Por qué razón? Porque puede ser que esa bureta estaba guardada y puede estar contaminada con otro tipo de sustancias que puede reaccionar con la sustancia que vamos a valorar. En este caso, aquí está la solución de ácido oxálico. ¿Ya? Entonces se debe enjuagar esa bureta con hidróxido de sodio o con la solución que vamos a poner en la bureta. Esto para tener un valor más real en la determinación de ese factor que en este caso estamos haciendo. Si sería una determinación de un analito, también debemos enjuagar esa bureta para tener el dato más real, que tengamos el menor error posible. Valorar con el hidróxido de sodio 0,1 normal, dice la solución preparada en el paso 1. Hasta que el color rosado prevalezca en toda la solución, por lo menos 30 segundos. El color puede ir desapareciendo después en forma gradual debido a la absorción del dióxido de carbono atmosférico. Entonces, quiere decir que aquí debemos agregar las valoraciones, siempre se hacen gota a gota. Eso es muy importante. No puedo agregar a chorros porque el punto final se me puede pasar. Entonces, ese punto final teóricamente debería ser igual al punto de equivalencia. Teóricamente debería ser así, pero no ocurre esto en la realidad. Ya siempre hay un desfase entre el punto final y el punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque aquí en la valoración, imagínense, si yo agrego una gota de más, ya no me va a igualar al punto de equivalencia teórico. ¿Ya? O si me falta llegar al punto final, me falta para que cambie de color la reacción o cambie de color la solución que estoy valorando, entonces se me va a alejar más del punto de equivalencia. Entonces, esto no, en la práctica no son iguales. Deberían ser iguales, pero en la práctica no son. En la realidad no son iguales, ya son diferentes. Pero no debes diferenciar mucho. Existe un error que ocurre entre el punto final y el punto de equivalencia que tampoco puede ser grande ese error. Si es mayor del 5%, entonces se debe repetir la valoración hasta reducir ese porcentaje de error. Entonces, esto se titula gota a gota, esperando a que el punto final se pueda ser detectado ya a través de la vista. ¿Qué más dice aquí en el procedimiento experimental? Valorar con el hidróxido la solución preparada. Bueno, esto ya hemos hecho. Es importante que antes de terminar la titulación se enjuaguen las paredes del matraz y la punta de la bureta con agua destilada para que ninguna gotita escape de la reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí cuando hacemos agitación se pueden poner gotitas de tanto del
de la sustancia que estoy valorando como de la sustancia valorante. Entonces es necesario enjuagar con agua destilada para que todo caiga aquí en la solución y no pueda existir ya un error grande en la determinación de ese factor. Lo último que hay que hacer es registrar el volumen de hidróxido. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, cuando hago caer las gotas de hidróxido, en este caso con el ácido oxálico, hay un volumen que eso hay que registrar. ¿Ya? Entonces, ese volumen, el volumen gastado hay que registrar. Y hay que repetir el procedimiento. ¿Ya? Hay que repetir el procedimiento con otra muestra. Siempre se hace de 2 a 3 repeticiones generalmente. Una sola repetición no es garantía de que esa solución quede bien estandarizada. Entonces, se hace una segunda repetición y se calcula un promedio. Luego de eso hay que calcular el factor de la solución de hidróxido de sodio con el promedio de los valores registrados, siempre y cuando no difieran mucho entre sí. Entonces, los valores no tienen que diferenciarse. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos preparado esta solución de hidróxido de sodio, hemos preparado 100 mililitros de hidróxido de sodio al 0,1 normal. Hemos gastado para esto 0,4 gramos de esta sustancia. Hemos llenado la bureta con esa sustancia. Ahora, ¿cuál es el patrón primario y cuál es el patrón secundario en esta valoración que estamos haciendo? Secundario es el hidróxido de sodio. Entonces, esto es mi patrón secundario. Y el ácido oxálico viene a ser el patrón primario. Bien, esto es una reacción ácido-base, donde el ácido es el ácido oxálico. A ver si alguien puede dictar la fórmula del ácido oxálico. Fórmula del ácido oxálico, a ver alguien que pueda proporcionar. Carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 4. Carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 4. Sí. Ya, ahora, ¿cuántos equivalentes tiene esa forma? ¿Dos y qué? ¿2 tiene? ¿Cuántos equivalentes tendrá? Si es un ácido, debo ver los hidrógenos reemplazables que tiene. A ver, el ácido oxálico es carbono. Así es, ¿no ve? Lo vamos a poner más desarrollado. Así es el ácido oxálico. Tiene un hidrógeno además, Inge. Es oxígeno ahí. Aquí es oxígeno, perdón. Ahí es, ¿no? Así es el ácido oxálico. ¿Cuántos hidrógenos ácidos tiene? Entonces, este va a tener uno ahí y otro ahí. En realidad, esto es unido al oxígeno. El carbono es unido al oxígeno y el oxígeno es unido al hidrógeno.
¿Cuántos hidrógenos ácidos tiene? Entonces, los hidrógenos ácidos son los hidrógenos que están unidos al carbono carbonílico o carboxílico. Entonces, este es mi carbono carbonílico. Entonces, este es un hidrógeno ácido y este es otro. Por lo tanto, dos equivalentes se tiene en el ácido oxálico. Bien. Ahora bien, como hay dos equivalentes, en una reacción química habíamos dicho que la reacción se realiza equivalente a equivalente. Si ustedes escriben la reacción química y la balancean, la cantidad de equivalentes del ácido van a ser igual a la cantidad de equivalentes de la base. En ese caso, los equivalentes del ácido oxálico serán igual a los equivalentes del hidróxido de sodio. Bien. ¿Cómo calculo el factor entonces? Sabemos que el factor aquí es igual a la normalidad real sobre la normalidad teórica. ¿Ya? La normalidad teórica es esto lo que hemos preparado, 0,1 normal. Nos falta la normalidad real, que esa la estamos determinando a través de esta titulación. Por lo tanto, será aquí la normalidad del ácido por volumen del ácido, ¿a qué va a ser igual? A la normalidad real del hidróxido de sodio por el volumen del hidróxido de sodio. Ya, entonces, aquí puedo calcularle la normalidad, pero como tengo datos de masa, esto también puedo hacer masa del ácido sobre su peso equivalente. ¿Puedo hacer así o no? Esto a qué va a ser igual a la normalidad real por el volumen que se ha gastado de este ácido. Entonces, la normalidad real de ese hidróxido, ¿a qué va a ser igual? A la masa del ácido sobre el peso equivalente sobre el volumen que se ha gastado de hidróxido de sodio. Reemplazando datos, ¿cómo queda? Masa del ácido, supongamos que hemos usado esta cantidad, 0,1021. Sobre peso equivalente del hidróxido, del ácido oxálico. Esto era el peso molecular, como tiene dos hidrógenos ácidos, entonces sobre 2. ¿Cuánto es? A ver, calculamos. El peso molecular es 90. 90. Esto es gramos sobre mol. Z es 2 equivalentes por cada mol. Volumen del hidróxido de sodio expresado en litros. Supongamos que el volumen del hidróxido de sodio, a ver, vamos a ponernos un volumen. ¿Qué volumen ponemos? 18 vamos a poner, ¿ya? Aquí el volumen gastado de hidróxido de sodio va a ser 18 mililitros. Puede ser más, también puede ser menos. Entonces, 18 por 10 a la menos 3 litros, ¿no ve? Bueno, entonces, la normalidad real, ¿en qué unidades tiene que dar? Equivalente sobre litros. Gramos con gramos, moles con moles. ¿Cuánto me sale esta? Haciendo extremos y medios equivalentes, tiene que ir en el numerador y litros en el denominador. ¿Cuánto sale? 0,12.
0,12. 12, Sí. 0,12. ¿Qué unidades? Equivalentes, como es normalidad, por cada litro de solución. Entonces, mi factor de corrección será a 0,12 equivalentes por cada litro sobre la normalidad teórica, es decir, a la normalidad a la cual he preparado y que supuestamente es la concentración del hidróxido de sodio. Esto es 0,1 equivalentes por cada litro. Esto se van a simplificar y ¿cuánto me queda el factor? ¿Cuánto me sale? 1,2. 1,2. Ese es el factor de corrección. Entonces, ahora el hidróxido de sodio, que voy a utilizarlo como patrón secundario, ¿ya? Tendrá una concentración real de 0,1 normal, pero su factor de corrección a 1,2, con su factor de corrección. Por lo tanto, la normalidad real, ¿a qué va a ser? A 0,1 por 1,2. ¿Esto a qué es igual? Esto es equivalentes por litro. ¿A qué es igual 0,1 por 1,2? 0,12. 0,12. ¿Qué unidades? Equivalentes por litro. Bien, ahora en los frasquitos, en un frasco de hidróxido de sodio, por ejemplo, que ya está preparado. Si supongamos que este es un frasquito de hidróxido de sodio, si está normalizado, vamos a encontrar así. Hidróxido de sodio, 0,1 normal, F igual a 1,2. Cuando veo esta etiqueta, significa que ese hidróxido ha sido estandarizado. ¿Se entiende? Y esta es la solución. Ya, esta es la solución que voy a utilizar luego para hacer mi análisis. Por ejemplo, si quiero hacer un análisis, en este caso de vinagre, que estábamos hablando hace rato, pongo aquí vinagre. ¿Qué debo colocar en la bureta? El patrón secundario. Eso quiere decir que hidróxido de sodio, 0,1 normal, y el factor F igual a 1,2. En el caso del vinagre, ¿cuál es el analito? La muestra es el vinagre. ¿El analito qué es? El ácido acético. Entonces, ¿quién va a reaccionar aquí? Va a reaccionar el hidróxido de sodio con el ácido acético que contiene ese vinagre. Entonces, ¿qué se va a formar aquí? Acetato de sodio más A. Este viene a ser el ácido y esto viene a ser una base. En el caso los equivalentes también del ácido, como es una titulación, cuando hago una titulación, los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base. Y también puedo utilizar normalidad del ácido por volumen del ácido. En este caso, los equivalentes de la base, como es mi patrón secundario, utilizaré la normalidad real. ¿Eso qué quiere decir? La normalidad de la base por el factor, por el volumen de la base. Cuando tiene un factor, no debo olvidarme ese factor para el cálculo.
Entonces, todo esto significa que es la normalidad real del patrón secundario. ¿Se entiende? Y luego de aquí, como esto ya es conocida, esta concentración, el volumen que voy a gastar, entonces aquí va a ser un volumen de la base que vamos a conocer. Por lo tanto, si quiero conocer la concentración del vinagre, solo puedo hacer así la masa del ácido por el peso molecular de ese ácido, es decir, por el peso equivalente, mejor dicho, del ácido. Todo esto habíamos dicho que es la normalidad real por el volumen. Conociendo esto, puedo despejar la normalidad del ácido. Si me piden concentración, despejo pues la concentración del ácido, depende de lo que me diga. Sin embargo, aquí debo tener el volumen. Si tengo el dato de volumen, puedo calcular esta concentración. Esto puede ser un volumen. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para el informe, entonces? Para el informe, entonces, van a seguir este procedimiento y harán todo lo que indica el formato y van a calcular así tal cual como hice. Van a suponer, entonces, para el informe, suponer una masa del patrón primario. Cada estudiante va a hacer eso. Cada estudiante. Entonces van a suponer una masa del patrón primario y calcular el factor. Inge, el volumen no suponemos, ¿no ve? ¿Cómo? De El volumen. volumen también. Entonces aquí sí tienes razón. El volumen también. Ah, no creo que dos estudiantes supongan lo mismo, ¿no ve? Y el volumen. También pueden hacer con otro tipo de concentración, por ejemplo. Varias cosas pueden suponer. Van a preparar entonces la solución, así desde como hemos calculado aquí, supongamos que preparan 200 mililitros de solución y normalizan la solución. Hay que hacer el cálculo para saber qué masa de hidróxido contiene esa solución. ¿Se entiende qué hay que hacer? Difícilmente van a haber dos estudiantes que supongan lo mismo. En la parte de datos, cálculos y resultados, ahí tienen que poner de cada estudiante que ha calculado. ¿Se entiende, jóvenes? Inge, con los reactivos van a ser el ácido oxálico y el con sodio, ¿no? Sí. Ah, ya, entonces lo otro estaba en la lista donde había ácido clorhídrico y carbonato de eso ya no lo usamos, ¿no? Pueden utilizarlo, a ver. Ah, habíamos reactivo. Ajá. Lo vamos a hacer entonces. Luego vamos a normalizar o estandarizar una solución de ácido clorhídrico ya al 0,1, le vamos a poner 0,2 normal, para que no sea lo mismo. 0,2 normal. En este caso van a utilizar carbonato, ¿no es cierto? Y hacen el mismo procedimiento, suponen los datos. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cuánto de ácido voy a usar para
preparar esta solución. ¿Cuántos gramos? Lo mismo que hemos hecho para el hidróxido. En vez de hidróxido, ahora es ácido. Y en vez del ácido, es carbonato de sodio para valorar esa solución. ¿Se entiende, jóvenes? Preguntas. Inge, esto de normalizar la solución de ácido a 2 normal, Inge, ¿hacemos un solo cálculo todo el grupo o también tenemos que hacer cada uno? Cada uno, pues. ¿Qué Ya, quiere entonces, decir? Que cada uno va a suponer la masa del patrón, cada uno va a suponer claro. el volumen. Bueno, gracias. Esto es lo que tienen que suponer. En la explicación que les he dicho, esto tienen que suponer. Lo voy a pintar con rojo. Esta masa. Y este volumen. Si utilizan hidróxido de sodio, es cambiar de volumen. Si utilizan ácido, aquí tienen que suponer ese volumen. Pero todo esto va a cambiar, ¿no ve? Es calcular el factor. ¿Se entiende? Sí. Si antes tenían el ácido oxálico más hidróxido de sodio, con el ácido clorhídrico, ¿qué tendrán? Ácido clorhídrico más carbonato. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, entonces eso para la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, entramos ya a dar lo que es la evaluación número 1. Bueno, parece que no hay preguntas, parece que está todo claro. Les voy a habilitar entonces la evaluación. La evaluación la vamos a dar en clase. Tiene una duración de 15 minutos, es lo que han hecho en el laboratorio, digamos, lo que han hecho en el informe. Ahora, ¿dónde está mi evaluación 1?